Hola, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a otro vídeo del canal y seguimos con la serie de Sin Rango a Top 100 del ranking de clasificatoria del Draft Arena. Y como vemos en la pantalla nos quedamos en el rango 585 y vamos a intentar ahora a ver si seguimos escalando poco a poco, así que vamos allá. Primeramente en este mapa, cuando estamos aún sin saber cómo va a salir el otro equipo, suelo intentar esperar a ver que dónde se ponen los boxies para poder colocar el arquero el ataque de alguna manera ventajosa. Tenemos las mismas composiciones, así que lo que tengo que jugar es con cuidado con los rangos de cada habilidad de cada boxie. Su turno se ha movido su mago negro y ahora me toca a mí, que yo lo que suelo hacer es calcular, como he comentado antes, de que no me dé ninguna de sus habilidades el primer golpe. Tardo un rato en calcular obviamente, pero sabiendo los rangos de las habilidades me muevo de forma segura. El enemigo le toca mover ahora a su sacerdote, que lo mueve a una zona donde yo pienso que está un poco expuesto, y me toca ahora a mí mover a mi mago negro, que voy a intentar moverlo también a una zona segura. Sin que pueda poder atacarme el arquero enemigo, pero aún así lo muevo y voy a usar la pasiva de la raza humana, que es inspirar, que sube las estadísticas. Siempre me gusta mover el sacerdote cerca de los dos otros Baxis por si tengo que usar alguna habilidad que no esté fuera de rango. Sorprendentemente el contrincante pasa directamente de forma agresiva y me ataca con la habilidad primera, que tiene un área de ataque en cruz que puede llegar hasta 5 casillas. Y aquí ya con su movimiento del mago negro me confío y uso la habilidad que ha usado antes el otro arquero, pero esta vez yo ataco dos Baxis con una sola habilidad, lo cual hace de que tenga más presión el contrincante para el siguiente turno. El contrincante usa la habilidad del sacerdote enemigo, que la habilidad esa que durante X turnos si matamos a ese Baxi vuelve otra vez a la vida. Creo que eran 24 turnos en total si no recuerdo mal, y aquí yo creo que me confío porque uso mi mago negro y creía que iba a poder congelarlo, y en este caso solo le hago daño, no lo congelo. Y el siguiente gran error que cometo es mover el sacerdote a un rango donde los enemigos pueden eliminarlo, que es lo que va a pasar a continuación. No calculo bien las casillas de distancia que había con el mago negro, y además tiene mucha suerte aquí que su arquero hace casi un enorme daño de 105 puntos, creo que es casi lo máximo que puede quitar esa habilidad. Pero aún así, como empezamos bien la partida y con nuestro arquero pudimos golpear a dos de sus Baxis a la vez en este caso, aunque haya perdido ahora y seamos un 2-3. Yo ahora mismo tengo esa ventaja porque también voy a eliminar a su sacerdote. Al mago negro enemigo me di cuenta que necesito usar el cometa porque si no me quedo sin suficiente daño, y aquí ya el enemigo decide abandonar la partida. Pero si os dais cuenta he tenido suerte porque él no calculó bien la distancia de las casillas con su mago negro y me podía costado la partida, pero ya la partida está ya finiquitada. Así que voy a pasar rápido esto y vamos a ver en qué rango me he quedado. Si os dais cuenta he ganado 12 y 24 voxels y me han dado una pistola, pero no es un NFT, es un ítem que se puede usar, pero no soy yo el propietario del ítem, así que no nos aporta mucho, y vamos a ver en qué rango hemos dejado y hemos pasado 497. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.